Buenos días, República Dominicana. Gracias por encontrarnos nueva vez en este sábado, día 4 del mes de mayo, año 2024. Vamos, como siempre, a un repaso de 60 minutos por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares, que iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Vamos a comenzar en Estados Unidos con una ola de protestas que ya ha degenerado, se ha convertido en una crisis que podría tener un amplio impacto incluso en la definición de las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y es el tema de las protestas en las universidades, esto a propósito de la situación en Gaza. El presidente Joe Biden se había estado resistiendo a meterse en el tema, esperando a ver si las protestas cesaban, pero ya con lo que ha pasado en universidades como la de Columbia y en universidades como la de la Universidad de California en Los Ángeles, donde la policía tuvo que intervenir violentamente para desalojar a grupos de estudiantes que las habían ocupado, al presidente no le quedó otra opción que salir de la pasividad y enfrentar la situación. Se presentó ante los Estados Unidos y allí emitió un mensaje diciendo que las manifestaciones podrían ser legítimas dentro del marco del derecho a la protesta, del derecho a la libertad de expresión, pero que no podrían bajo ninguna circunstancia llevarse a cabo dentro del marco del caos y de una cantidad de violaciones que no son reconocidas por la Constitución de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden habló este jueves por primera vez sobre las protestas que se llevan a cabo en universidades a lo largo del país, en las que, entre sus peticiones, incluyen un llamado al cese al fuego en Gaza y el fin del apoyo militar a Israel. Desde la Casa Blanca, Biden dijo que Estados Unidos no es un país autoritario y afirmó que aquí no hay lugar para una retórica de odio ni para el racismo. No debe haber lugar en ningún campus de Estados Unidos para el antisemitismo o amenazas violentas a los estudiantes. No hay lugar para discursos de odio o violencia de cualquier tipo. El mandatario fue claro en que las protestas pacíficas son un derecho de los estadounidenses. Peaceful protest in America. Protestas pacíficas en Estados Unidos, pero las protestas violentas no están protegidas. Las palabras de Biden llegan a un día de que los senadores republicanos condenaran las manifestaciones pro-Palestina en universidades de todo Estados Unidos que han dejado más de 1,000 personas arrestadas y le pidieron al presidente que denunciara las protestas a las que llamaron pequeñas Gazas y condenaron como pozos de odio antisemita. ¿Cuándo el presidente por sí mismo y no sus voceros condenará a estas pequeñas Gazas llenas de odio? El presidente Biden necesita denunciar a los simpatizantes universitarios de Hamás sin equivocarse acerca de que los israelíes están librando una justa guerra de supervivencia. En su corto discurso, Biden dijo que las protestas no lo han llevado a repensar sus políticas en Oriente Medio y se opone a enviar a la Guardia Nacional a los campus universitarios. Los republicanos han tratado de convertir las escenas de las protestas universitarias en un bastión de... Una situación difícil para el presidente Biden. La sociedad norteamericana no perdona que un presidente en ejercicio, ante una situación como esa, se muestra indeciso, lo quiere ver en control de la situación, no lo quiere ver pasivo, y eso fue lo que obligó al presidente a salir al frente luego de presentarse la situación que ya prácticamente se está tornando un incontrolable en muchos campus universitarios de los Estados Unidos. Seguimos en ese país, los demócratas, la bancada del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes
ante la posibilidad de un intento de radicales ultraderechistas republicanos de querer destituir al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el republicano Mike Johnson, y hay que insistir en eso, los demócratas han dicho que si eso llegara a ocurrir, si ese intento llegara a producirse, ellos van a apoyar y van a evitar la destitución del funcionario. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el demócrata por Nueva York, Hakeem Jeffries, dijo en un comunicado que sus copartidarios ayudarán al presidente de ese cuerpo legislativo en caso de que la propuesta para expulsar al republicano Mike Johnson llegue a instancias de votación. Esta posición fue respaldada por el representante demócrata por California, Pete Aguilar, quien dijo: Queremos pasar la página, no queremos retroceder el tiempo y dejar que Marjorie Taylor Greene dicte el cronograma en el calendario de lo que está por venir. A pesar de la gran inconformidad generada ante el House Freedom Caucus por la aprobación del multimillonario paquete de ayuda a Ucrania, algunos especialistas consideran... Una ex asesora cercana al expresidente estadounidense Donald Trump testificó el viernes durante su juicio en Nueva York sobre la crisis en la que se vio envuelta la campaña del magnate en 2016, después de que saliera a la luz una cinta en la que presumía de manosear a mujeres. La exsecretaria de prensa, Hope Hicks, fue la primera persona del círculo íntimo del ahora candidato republicano a las presidenciales de noviembre en subir al estrado en su histórico proceso, en el que se le acusa de falsificar registros para encubrir pagos a la exactriz porno Stormy Daniels, para evitar otro escándalo antes de las elecciones de 2016. Estaba un poco aturdida, dijo Hicks, sobre la grabación revelada por el programa Access Hollywood y en la que se escuchaba a Trump jactarse de agarrar los genitales de las mujeres. Hicks fue citada a comparecer por la fiscalía, que ha argumentado que el pánico generado por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels por su intención de revelar un supuesto encuentro sexual con Trump, quien ya estaba casado. La falsificación de dichos pagos, que los hizo pasar como gastos legales de su entonces abogado personal, Michael Cohen, es la causa que ha sentado en el banquillo al primer expresidente de Estados Unidos. Seguimos en Estados Unidos, pero dentro del marco de la guerra de Gaza, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, otra vez en viaje por el Medio Oriente, por séptima vez, por ejemplo, en Israel, y allí salió hace algunas horas de Israel, tratando de convencer a Benjamín Netanyahu de que no invada a Rafat en el sur de Gaza, pero además tratando de convencer a Hamas de que acepte una propuesta de alto al fuego que le ha sido presentada por Israel. El secretario de Estado Antony Blinken se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Israel este miércoles en un intento de impedir que las fuerzas israelíes invadan Rafah, la ciudad sureña de Gaza, donde cientos de miles de palestinos han buscado refugio. Mientras no está aún clara la intención de Israel, Blinken también pidió que Hamas acepte un acuerdo para liberar a 33 rehenes a cambio de un alto al fuego de 6 semanas y la liberación de algunos prisioneros palestinos. Estamos decididos a lograr un alto al fuego que traiga a los rehenes a casa y lograrlo ahora. Y la única razón por la que eso no se logrará es por culpa de Hamas. Hay una propuesta sobre la mesa y, como hemos dicho, sin demoras, sin excusas, el momento es ahora. Estados Unidos espera que un alto al fuego temporal conduzca a uno permanente, mientras Hamas tiene una ventana estrecha para llegar al acuerdo, ya que Netanyahu está presionando para empezar la ofensiva en Rafah con o sin trato. Entre tanto, la administración Biden sopesa traer a ciertos palestinos a Estados Unidos como refugiados, una medida que ofrecería un refugio seguro permanente a algunos de los que huyen de Gaza. Estamos constantemente evaluando propuestas de políticas para apoyar aún más a los palestinos que son familiares de ciudadanos estadounidenses y que quieran venir a Estados Unidos. Entonces lo estamos evaluando. No tengo nada que anunciar en este momento. Se trataría de palestinos de Gaza que son familiares directos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes y que hayan logrado escapar de Gaza. La situación entre Rusia y Estados Unidos sigue siendo complicada. Estados Unidos ha acusado a Rusia esta semana de usar armas químicas y ha impuesto sanciones a cientos de empresas
que apoyan a Moscú o que hacen negocio con Moscú, pero además Estados Unidos anunció que aviones de su defensa aeroespacial de América del Norte interceptaron aviones rusos y los escoltaron. Dice que aviones de Estados Unidos rastrearon y escoltaron a 2 bombarderos rusos con capacidad nuclear cerca de Alaska. Vamos a ver un reportaje en ambas vertientes. Mientras siguen cayendo las bombas sobre Odessa, Estados Unidos ha acusado a Rusia de utilizar un arma química usada durante la Primera Guerra Mundial contra soldados ucranianos. Se trata del gas cloropicrina, un agente asfixiante prohibido por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de La Haya. El uso de tales sustancias químicas no es un incidente aislado y probablemente obedece al deseo de las fuerzas rusas de desalojar a las fuerzas ucranianas de sus posiciones fortificadas y lograr avances tácticos en el campo de batalla. Ucrania y Estados Unidos también han acusado a Rusia de utilizar productos químicos antidisturbios como granadas cargadas con fuertes gases lacrimógenos. Ucrania afirma que unos 500 soldados han sido tratados por exposición a sustancias químicas tóxicas. En cuanto a las granadas cargadas con cloro, Ucrania dijo el mes pasado que se utilizaron en agosto cerca de Zaporizhia. Sin embargo, el Kremlin rechazó las acusaciones estadounidenses. Habitualmente estos anuncios no tienen ningún fondo. Rusia estaba y sigue estando comprometida con sus obligaciones respecto al derecho internacional en el ámbito mencionado. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte detectó y rastreó 4 aviones militares rusos que operaban en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. Según el organismo norteamericano, el avión ruso permaneció en el espacio aéreo internacional y no entró en el espacio aéreo soberano estadounidense o de Canadá. Esta actividad rusa en Alaska se produce con regularidad y no se considera una amenaza. Bajamos a la América del Sur, Colombia, esa gran nación suramericana. El presidente Gustavo Petro, alegando que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, dice él que matando a miles de palestinos, niños, mujeres, en la Franja de Gaza, ha decidido romper las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel. Ese fue un anuncio que hizo el pasado miércoles, pero que se materializó el jueves. Gustavo Petro ha roto las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel. Colombia rompió desde hoy sus relaciones diplomáticas con Israel. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro durante una concentración en la céntrica Plaza Bolívar, en Bogotá, ante sus simpatizantes. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Se trata de la decisión más radical del gobierno colombiano desde las múltiples críticas de Petro a la respuesta del ejército de Israel en Gaza a los ataques que jamás realizó el 7 de octubre en su territorio. No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir. El conflicto estalló el 7 de octubre cuando comandos de Hamás mataron a 1.170 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron. Seguimos ahí en Colombia, dentro del marco de esa misma manifestación, a propósito de celebrarse el Día Internacional del Trabajo. Ahí también Gustavo Petro reiteró planes que él ha estado denunciando durante ya un buen tiempo. Dice que se está preparando un golpe de Estado en su contra allá en Colombia y llamó al pueblo, llamó a sus seguidores a movilizarse en las calles para evitar que eso se materialice. Y pocos minutos después de anunciar la ruptura de las relaciones con Israel,
Gustavo Petro denunció que en Colombia existe un complot para derrocarlo y matarlo. En este contexto, el mandatario hizo énfasis en que él ganó democráticamente las elecciones presidenciales en el 2022. Allá hay unos que se han organizado y quieren tumbar el presidente y quieren matar al presidente. Aquí estamos las mayorías, las que ya se habían expresado en las elecciones de octubre del año 2000, elecciones de mayo y de junio del año 2022. Vamos a Ecuador, donde la situación de inseguridad continúa de manera descontrolada. Crimen organizado sigue actuando. Esta semana mataron en un restaurante a una joven reina de belleza, una muchacha de 23 años. Y ante la situación, el presidente Daniel Noboa decidió, un nuevo estado de excepción por 60 días para tratar de controlar la situación en por lo menos 5 provincias ecuatorianas. El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción por 60 días, esta vez en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. Esta medida se establece en respuesta a la persistencia del conflicto armado interno que ha estado en vigor desde el 9 de enero de 2024. Dirigido a enfrentar a la delincuencia organizada a nivel nacional. El decreto suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio en estas provincias y coincide con el próximo feriado nacional por el Día del Trabajo. La justificación del estado de excepción se basa en la situación actual, que muestra un aumento de hostilidades y la necesidad de llevar a cabo operaciones tácticas de combate contra los grupos armados organizados, específicamente en estas áreas. Es importante destacar que Esmeraldas y Santo Domingo son las únicas provincias de la región costa que no están incluidas en este nuevo estado de excepción. Para último. Vamos a Panamá, Centroamérica. Allí la Corte Suprema tomó una crucial decisión el pasado viernes, ayer viernes. El candidato presidencial, el expresidente Ricardo Martinelli, que está impedido porque se le ha ratificado una sentencia en su contra por corrupción, su candidatura había sido sustituida por la de José Raúl Mulino, pero sectores políticos lo habían estado objetando y el caso fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia. Pues la Suprema falló declarando legal la candidatura de Mulino a la presidencia y por supuesto entonces mañana, domingo, cuando serán las elecciones en Panamá, este señor José Raúl Mulino aparece como el favorito para ganar esas elecciones. Mientras tanto, Ricardo Martinelli parece ser que finalmente se va a asilar en Nicaragua. Prepárense porque con tantas obras y tantos programas en favor del pueblo. La candidatura de José Raúl Mulino fue declarada legal por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. El aspirante derechista, sustituto del inhabilitado exmandatario Ricardo Martinelli, es el favorito para ganar los comicios que se llevarán a cabo el domingo. Lo que ha movido a este Tribunal Constitucional en el momento histórico en el que nos encontramos es defender nuestra patria y la democracia, así como la institucionalidad, la paz social, el derecho a elegir y ser elegido. La decisión de la Corte Suprema mantuvo en vilo al país esta semana, en la recta final de estos comicios a los que están llamados 3 millones de panameños a elegir presidente, en una sola vuelta y por mayoría simple. Mulino era compañero de fórmula de Martinelli y lo sustituyó cuando este fue inhabilitado en marzo por el Tribunal Electoral, tras ser condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales. Una abogada particular presentó entonces una demanda de inconstitucionalidad contra el Tribunal Electoral, argumentando que Mulino no pasó por el... Seguimos en Centroamérica, pero nos vamos a El Salvador. Allí el presidente Bukele, Nayib Bukele, sigue ampliando su poder sobre toda la institucionalidad salvadoreña y esta semana logró que los diputados aprobaran un mecanismo de reforma constitucional express
en El Salvador. La decisión, dicen los informes que proceden desde San Salvador, la decisión abre la puerta a la reelección indefinida del presidente Bukele. El oficialismo ocupa prácticamente todos los escaños, 54 de 60, en el Congreso salvadoreño. Votos a favor. Con 66 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, que cambia el mecanismo para modificar la Carta Magna. Con 66 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado. Anteriormente, las reformas a la Constitución podían acordarse con el voto de la mitad más uno de los diputados, pero los cambios debían ratificarse en la siguiente legislatura. Ahora, una misma legislatura puede aprobar los cambios a la Carta Magna con el voto de 2/3 partes de los diputados. Aquí la mayoría manda, le gusta o no le guste. Y no me refiero a la cantidad de diputados, me refiero al pueblo salvadoreño. Los partidos de oposición no dieron sus votos y advirtieron los riesgos del cambio propuesto. Se puede cambiar la misma Constitución, se pueden cambiar los derechos fundamentales de los ciudadanos, se puede cambiar la forma de gobierno, se puede cambiar el orden económico, se puede cambiar cualquier cosa de un día para otro, cuando a ellos les dé la gana. Se quita un contrapeso que tenía la Constitución de que una correlación legislativa eventual no podía tomar en sus manos la decisión del futuro del país. La reforma deberá ratificarse en la legislatura entrante, que inicia su periodo este 1 de mayo y que estará integrada por una supermayoría oficialista. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. Tiene al Salvador atrapado en un puño el presidente Nayib Bukele. Ese país parece que camina hacia una deriva autoritaria y probablemente lo veamos en poco tiempo. Vamos a regresar a Gaza, pero dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas, porque la ONU ha hecho una evaluación ya de lo que costaría reconstruir a Gaza una vez termine la guerra. Dice que tardará por lo menos un periodo de 16 años la reconstrucción y hablan de una inversión de hasta $40.000 millones. La reconstrucción de la Franja de Gaza costará entre $30.000 y $40.000 millones. Esa fue la estimación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para reconstruir ese territorio asolado por casi 7 meses de guerra entre Israel y Hamás. La magnitud de la destrucción es enorme y sin precedentes, dijo Abdallah al-Dardari, director de la Oficina Regional del PNUD, al anunciar la cifra durante una conferencia de prensa en Amán. Según dijo, se trata de una misión a la que la comunidad internacional no ha estado confrontada desde la Segunda Guerra Mundial. Dardari estimó que si la reconstrucción se lleva a cabo mediante el proceso normal, podría tardar décadas, y el pueblo palestino no se puede dar el lujo de esperar décadas. Por ello, instó a actuar con rapidez para realojar a la población en lugares dignos y restablecer su vida habitual en términos económicos, sociales, sanitarios y educativos. Añadió que el objetivo debe alcanzarse en los 3 primeros años tras el cese de las hostilidades. Según el PNUD, el total de escombros por los bombardeos y las explosiones alcanza las 37 millones de toneladas y un 72% de los edificios residenciales han sido destruidos total o parcialmente. La guerra se desencadenó tras un ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre en Israel, que dejó 1.170 muertos y desató una ofensiva militar israelí en la que han muerto en torno a 34.600 personas, de acuerdo con el movimiento islamista que gobierna Gaza. Las inundaciones en el sur de Brasil han dejado devastación a su paso y más de 8.000 habitantes del estado Río Grande do Sul tuvieron que abandonar su casa debido a las lluvias que dejan unos 40 muertos y decenas de desaparecidos. Se albergan en centros de acogida. Perdí todo, levanté algunos móviles que deu. Perdí todo, levanté algunos muebles, pero creo que lo perdí todo. Es realmente desesperante, es la primera vez que esto sucede. Que es la primera vez que acontece eso. En el Centro Cultural Aldeia dos Anjos, que acoge una veintena de damnificados, varios voluntarios distribuyen ropa y productos de higiene.
El centro de acogida Novos Horizontes, que alberga habitualmente a personas sin techo en Gravataí, también contribuye socorriendo a las víctimas de las lluvias. Sus responsables debieron improvisar para recibir a 51 damnificados que llegaron al centro, además de los 10 residentes habituales. Hay muchas personas que incluso perdieron la vida. Todavía levanto mis manos al cielo y doy gracias a Dios por seguir vivo, porque todos los bienes materiales, con ayuda de otros, podremos comenzar de nuevo y continuar. El estado de Río Grande do Sul también sufrió varios eventos climáticos extremos el año pasado. El más grave, el paso de un ciclón en septiembre, que dejó más de 30 muertos. Masiva destrucción en Gaza, 72 millones de toneladas de escombros. Bueno, vamos a terminar en Haití, nuestro vecino Haití. Uno no se puede hacer muchas ilusiones con los anuncios positivos que se hacen para Haití, pero por lo menos esta semana hemos tenido algunos destellos de luz. De hecho, ya se nombró a un un consejo presidencial temporal, aunque hay algunas divisiones ahí por la designación de un nuevo primer ministro, que parece que no fue de consenso. Las pandillas han arremetido y tienen asediado a amplios sectores de Puerto Príncipe, pero en medio de ese panorama surge la información desde las Bahamas de que a partir del 26 de este mes de mayo estarán llegando a Puerto Príncipe, a Haití, los primeros batallones de las Fuerzas Armadas kenianas que van a comenzar a intervenir militarmente a ese país. Ojalá y eso sea verdad. Vamos a ver este anuncio que llega desde las Bahamas. El ministro de Asuntos Exteriores de las Bahamas, Fred Mitchell, anunció que las tropas kenianas deberían llegar a Haití el 26 de mayo, informó el periódico de las Bahamas The Tribune. De acuerdo con el medio, el canciller también habría informado que los primeros vuelos regulares desde Estados Unidos a Puerto Príncipe iniciarán el 16 de mayo. Vamos a una pausa comercial, retornamos enseguida en el plano nacional. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Cuando en ti descansa la responsabilidad de algo tan valioso, lo que vas forjando en el camino puede parecer pequeño, casi invisible, pero al asumir ese compromiso es más grande lo que te empuja a seguir, que no imaginas a dónde puedas llegar, porque el regalo no es solo para ti, es de todos. Ha pasado mucho tiempo y avanzamos hacia el futuro, haciendo historia, transformando la vida de la gente, conectando el agua a tu vida. El Pleno
Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley que modifica 34 artículos de la Ley 491-06 sobre aviación civil de la República Dominicana, así como el proyecto que modifica el artículo 113 de la Ley 590-16, orgánica de la Policía Nacional. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió en su despacho a una comisión de la Cámara de Cuentas para la entrega de informe del análisis de evolución de la ejecución presupuestaria y rendición de cuentas general del Estado para el año fiscal 2023. Una comisión de senadores encabezada por su presidente Ricardo de los Santos entregó al expresidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara un informe del primer encuentro del Senado con el Tribunal Constitucional, fruto del acuerdo firmado entre ambos organismos en 2023 para desarrollar iniciativas dentro del marco de sus objetivos interinstitucionales. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 90 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Contraloría General de la República, fundada en 1929, órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo y guardiana de los recursos públicos, trabaja para que estos sean bien invertidos en obras, bienes y servicios. Además, fiscaliza y previene riesgos en los fondos del erario, como lo establece la Constitución de la República y la Ley 10-07. Contraloría General de la República. Más control, eficiencia y transparencia.
principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Senazata. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senazata. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bien, gracias por continuar con nosotros. A propósito de la situación haitiana y de los cambios que se han ido experimentando, la designación, por ejemplo, de un nuevo primer ministro, el señor Fritz Belisaire, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, preguntado sobre esa designación, ha considerado positivo eso. Dice que ve un avance positivo en la designación de un nuevo primer ministro en el vecino país. Mira, sobre el primer ministro de Haití, yo pienso que es un avance el hecho de que se vaya ya seleccionando y haya alguien con quien poder interactuar. La verdad que no lo conozco, creo que fue presidente del Senado, según los informes que tengo, hasta el 2020, durante 4 años. Pero lo importante, cualquier mejoría que haya en Haití, nosotros pues nos alegramos en ese sentido. A propósito de la celebración del Día del Trabajo, pasado 1 de mayo, el gobierno de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, firmó un acuerdo, un pacto con las principales centrales sindicales de la República Dominicana. Dice que un pacto por alzas salariales. Se comprometió además el presidente a seguir favoreciendo a los trabajadores a través de revisión periódica y programada de salarios mínimos en el sector privado. Trabajamos también con los derechos a las trabajadoras, una palabra que no me gusta ni mencionar, domésticas, a las trabajadoras de nuestra casa. Y lo vamos a llevar, vamos a respetar la decisión del Tribunal Constitucional, pero lo vamos a llevar por la vía del Congreso para que tengan los derechos que ellas se merecen. Este día marca el inicio de una nueva era, definida por la firmeza y el compromiso de un presidente que elige estar del lado correcto de la historia. Los sindicalistas destacaron la importancia de la firma del pacto en defensa de los trabajadores y solicitan la eliminación de la evasión del pago de impuestos, así como el cumplimiento de los proyectos pendientes. Lo convierte en un compromiso porque los puntos que están delineados en el mismo tienen contenido, señores.
que ni siquiera basta que el presidente de la República nos respalde y lo firme. También solicitan al presidente Abinader cumplir con las normas internacionales de trabajo resumidas en la libertad sindical, negociación colectiva, salud y seguridad en el trabajo, eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, entre otros puntos. Es que se trata del más relevante de los acuerdos arribados por el movimiento sindical con las autoridades en los últimos 30 años. Necesitamos introducir al Congreso Nacional, junto al movimiento sindical, una reforma pactada sobre lo que es para nosotros fundamental, la Ley de Seguridad Social. De su lado, el representante de los trabajadores de las Américas saludó el ambiente de democracia entre el gobierno y el sector sindical. Saludamos que aquí en República Dominicana estemos en un ambiente de democracia, de diálogo social, con un gobierno que escucha y dialoga con los sindicatos. Aseguran que este acuerdo fortalece el movimiento sindical de los trabajadores y llaman al gobierno a cumplir con los reglamentos internacionales. Sigue el pulso entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación de la República Dominicana. La ADP está enfrascada en una lucha, ha estado realizando marchas, exigen un 20% de aumento salarial, pero el Ministerio de Educación ha aplicado unilateralmente un 8% que definitivamente la ADP dice que rechaza. Mientras tanto, el presidente de la República, Luis Abinader, dice que el gobierno, su gobierno, no ha hecho en ningún momento compromiso alguno con los maestros de un aumento del 20%, como dicen ellos que eso se acordó. Lo consideramos insuficiente y que no satisface la aspiración del magisterio. La Asociación de Profesores no transige en su demanda de aumento salarial de 20%. De ahí que considere insuficiente el incremento de 8% dispuesto por el gobierno. Ante la crisis que afecta a los estudiantes, debido a los paros de docencia, un grupo de expresidentes de la ADP se ofreció a mediar. Y ese compás de espera que abrimos es por 72 horas, para que la comisión no se sienta presionada a retomar el diálogo que de manera unilateral el ministro en el día de ayer rompió y que el sindicato deplora esa situación. No es verdad que se hizo un acuerdo con un monto específico. Se quedó que en este año se iba a hacer un aumento y se iba a discutir ese aumento. Y se le está ofreciendo un 8% de aumento que yo les quiero decir la verdad, no es... tanto los profesores como los médicos, como los policías, como todos, se merecen un mayor aumento y se merecen mejores salarios, eso estamos claros, pero es lo posible dentro del presupuesto que tenemos, es lo posible. Ya se le hizo un aumento en el 2021 y se le haría ese aumento de un 8%, que es lo posible en este tiempo. Ahora, se quedó que se iba a hacer en este año. ¿Por qué hacerlo a unas 3 semanas de las elecciones? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es la razón? Cuando ha habido siempre una apertura en el gobierno con ellos en relación en hablar en ese y muchísimos otros temas y conquistas. Siguen las presentaciones de los diferentes candidatos presidenciales, por lo menos de los principales candidatos presidenciales, presentándose ante el país con sus propuestas. Esta semana han estado participando en unos encuentros con los grupos o con el grupo de medios Corripio. El primero en asistir fue el presidente Luis Abinader. Allí se le preguntó si había alguna posibilidad de que ante la propuesta decisión de impulsar una reforma constitucional en el país, si esa respuesta podía involucrar cualquier intención de él para poder reelegirse otra vez en la República Dominicana. El presidente dijo que de ninguna manera. Él reafirmó que no modificará la Constitución para un beneficio propio, para buscar un tercer periodo presidencial. Yo me voy en el 2028. Al decano se le permiten algunas licencias, pero algunas. Mire, pero es bueno que se queda más tiempo en el país. Mira, no todos los políticos somos iguales, don Miguel. A mí no hay fuerza humana que me haga modificar la Constitución para extender los plazos de la presidencia. Al contrario,
Lo que yo quiero es modificar la Constitución para ponerle el candado, para que no venga otro a querer cambiarla. Eso es el legado a la democracia que yo le voy a dejar a este país. Absolutamente nadie, es más, a mí no me puede ni siquiera hablar de eso. Pero usted va a estar muy joven para el tercer mandato. Vamos pero yo puedo, a darle la palabra a pero eso no es que está de joven o no joven. Eso no es de joven o no joven. Nelson Marrero, su director del periódico. Eso es sencillamente de concepto democrático, de cultura democrática. Aquí nadie es indispensable. Yo lo que tengo es que servir después de catalizador a esos nuevos liderazgos y ayudar a ese nuevo liderazgo y no creerme indispensable, porque aquí nadie es indispensable. Al contrario, tú querer mantenerte en el poder lo que hace es que malogra la democracia, como ha pasado aquí, que hay gente que se cree indispensable. No, aquí nadie es indispensable. Aquí lo que hay que educar a las nuevas generaciones. Vamos a una nueva pausa comercial, retornamos enseguida. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. El Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley que modifica 34 artículos de la Ley 491-06 sobre aviación civil de la República Dominicana, así como el proyecto que modifica el artículo 113 de la Ley 590-16, orgánica de la Policía Nacional. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió en su despacho a una comisión de la Cámara de Cuentas para la entrega de informe del análisis de evolución de la ejecución presupuestaria y rendición de cuentas general del Estado para el año fiscal 2023. Una comisión de senadores encabezada por su presidente Ricardo de los Santos entregó al expresidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara un informe del primer encuentro del Senado con el Tribunal Constitucional, fruto del acuerdo firmado entre ambos organismos en 2023 para desarrollar iniciativas dentro del marco de sus objetivos interinstitucionales. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 90 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Cuando en ti descansa la responsabilidad de algo tan valioso, lo que vas forjando en el camino puede parecer pequeño, casi invisible, pero al asumir ese compromiso es más grande lo que te empuja a seguir, que no imaginas a dónde puedas llegar, porque el regalo no es solo para ti, es de todos. Ha pasado mucho tiempo y avanzamos hacia el futuro, haciendo historia, transformando la vida de la gente, conectando el agua a tu vida. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P,
S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia, una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Contraloría General de la República, fundada en 1929, órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo y guardiana de los recursos públicos, trabaja para que estos sean bien invertidos en obras, bienes y servicios. Además, fiscaliza y previene riesgos en los fondos del erario, como lo establece la Constitución de la República y la Ley 10-07. Contraloría General de la República. Más control, eficiencia y transparencia. Senazata. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senazata. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 4 de mayo, año 2024. El presidente Luis Abinader desmiente, como se ha especulado en medios de comunicación, denuncias sobre todo de candidatos opositores o de dirigentes de la oposición política dominicana, de que él tendría depositados millones de dólares en paraísos fiscales en el exterior. El presidente dice que está dispuesto a regalar cualquier suma de dinero que alguien demuestre que él tiene depositado en paraísos fiscales. Yo le voy a transferir ese monto o cualquier otro monto que ellos encuentren en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal, es más, o en cualquier otra cuenta fuera del país, se lo voy a transferir a la Fundación Global para que lo tengan en su cuenta. Que me digan dónde están, en el banco que están, que se lo voy a transferir a la Fundación Global, que yo creo que lo necesita para algunos pagos. Yo no había hablado de esto antes, primero, porque si yo tuviese ese dinero, yo sí puedo decir de dónde salió. Yo sí puedo decir de dónde salió. Y segundo, porque no es ilegal tampoco. Asimismo, calificó como violentas las declaraciones del expresidente Danilo Medina cuando llama a los PLDistas a destruir las carpas del PRM que se coloquen fuera de los centros de votación. No se puede tener un doble discurso, de llamar a la violencia, entonces tú dices que los demás no quieren que vayan a votar. Yo creo que no, que van a hacer unas elecciones pacíficas y que vayan todos los dominicanos a votar. Aunque en la semanal el presidente no suele responder preguntas políticas, aclaró que era necesario hacerlo con ambos temas. Fueron preguntas también, en el caso de uno de los voceros, donde ya me hace un ataque personal y yo le di la respuesta con sencillamente la verdad. Y en el otro, incluso se han hecho hasta editoriales porque es un tema que está llamando a la violencia. Terminamos con una nota triste para nosotros como comunicador que somos. Falleció de manera repentina esta semana un hombre de menos de 60 años de edad, el amigo dirigente político, pero también comunicador, Carlos Vargas. Había estado haciendo una labor de comunicación en el programa El Show del Mediodía, que produce el amigo Iván Ruiz y donde participan allí una serie de colegas, grandes comunicadores de la República Dominicana. Carlos Vargas estuvo durante un buen tiempo participando ahí de esos debates que se dan a diario en el Show del Mediodía y la verdad que sorprendió al país porque se veía con mucha vitalidad, aunque luego ha salido a relucir que él había tenido algunos eventos cardíacos en el pasado, había sufrido incluso algunas intervenciones quirúrgicas en ese sentido, y repentinamente el pasado jueves, mientras dormía en su casa, pues falleció el buen amigo Carlos Vargas. Bueno, pues nuestras condolencias para toda su familia, para toda la clase periodística del país, para la clase política, porque él era también un dirigente político, y sobre todo nuestras condolencias a sus familiares. Que descanse en paz nuestro hermano y amigo Carlos Vargas, con quien incluso en algunas ocasiones nos tocó compartir labor de comunicación en la Z101, donde nosotros laboramos. Descansa en paz, Carlos Vargas, y contigo, y en un homenaje a tu memoria, terminamos hoy este reporte especial con Rosendo Tavares. A ustedes las gracias, nos vemos el próximo sábado.